Hola, sí, es la primera vez que salgo en uno de mis videos y es que anteriores veces no he querido salir, así de simple. Pero ya es hora. Y ¿cómo que ya somos 167? Bien, somos el éxito. Así comenzamos. Este video lo he postergado mucho y de verdad no ha sido mi prioridad, pero es porque he hecho muchas cosas y he como que dejado el sueño de ser youtuber. Pero aquí estamos. Es mi prioridad ser youtuber ahora y vamos a darle. Ahora sí viene lo chido. Nosotros los seres humanos, desde nuestro nacimiento hasta ahora, hemos y estamos buscando respuestas a todo lo que nos rodea, cómo entender qué es el universo, cómo funcionan y cómo las leyes de la física se aplican en él. La intención es responder todo, preguntas tan complicadas como qué es la vida, qué es la muerte, por qué existimos, por qué hay tanta diversidad de especies, por qué nacemos, por qué morimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Durante mucho tiempo hemos tenido una respuesta a todo lo que sucede, desde los fenómenos naturales, sociológicos y fisiológicos. Dios lo hizo. Si llueve, Dios lo hizo. Si hace mucho sol, Dios lo hizo. Si nace una nueva persona, Dios lo mandó a este mundo con un propósito. Si hay un temblor, Dios lo hizo. Y mira que al día de hoy esta respuesta los cristianos la siguen usando. No han evolucionado. Vamos al pasado para hablar de la primera persona que introdujo una hipótesis evolucionista. Pues hasta antes de eso, todo era esa respuesta. Dios lo creó todo. Bien, iremos al siglo XIX. Hasta este momento la religión y la biología caminaban de la misma mano. O sea, no se habían separado. Para la religión, la única respuesta absoluta a todo era que Dios lo creó. Así Dios dio origen a la tierra, al universo, al sol, a la vida, al hombre y también a la mujer, obvio, desde la costilla. Pues este es el relato del Génesis que explica cómo Dios lo creó absolutamente todo a partir de la nada. Comenzando con dos personas, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Y desde entonces hasta ahora, 7.000 millones de personas. Pero justamente en el siglo XIX hubo una persona que lo cambió absolutamente todo y nos demostró cómo estábamos equivocados. Y antes de hablar de Charles Darwin, que sí, ya vamos a hablar, tenemos que hablar de su antecesor, Lamarck. Me acabo de dar cuenta que he cometido un error. No es el siglo XIX, es el siglo XVIII. Bueno, sigamos. El 1 de agosto de 1744 nació Jean-Baptiste Lamarck. Que sí, ya voy a hablar sobre Charles Darwin, pero espera un momento. Este hombre fue la primera persona que comenzó con el divorcio entre biología y evolución. Entre biología y religión. Después de servir en el ejército, Lamarck lo que hizo fue dedicar todos los años de su vida al estudio de los seres invertebrados. Fue en ese momento en el que algo empezó a pasar por su cerebrito, o sea, él se empezó a cuestionar cómo es posible que existan tanta variedad de especies regadas por todo el mundo y que cada una de ellas esté perfectamente adaptada a su medio. ¿Cómo es posible que después de tantos años ninguna de estas especies haya cambiado? Porque el creacionismo eso es lo que defiende, que Dios creó todo y que las especies son inamovibles, o sea que no cambian, no han evolucionado, siempre han sido así como las vemos hoy en día desde el momento de la creación de Dios. O sea, desde que Dios creó todo, a los animales no han cambiado en absoluto. Eso defiende el creacionismo. Pero eso mismo hizo que Lamarck se empezara a cuestionar cómo es posible que han pasado tantos años y las especies sigan siendo igual. O tal vez si vemos sus antepasados, ¿por qué no son iguales a los que vemos ahora? O sea, se empezó a dar cuenta de que sí había ciertos cambios. Y aquí comienza la base de la evolución, porque él fue la primera persona en poner una hipótesis evolucionista. Y ahora te voy a dar el ejemplo del por qué esta es una hipótesis evolucionista y con la cual Lamarck creyó que tenía la razón. Pero tiempo después era incorrecto lo que decía Lamarck. Sin duda alguna fue
la primera piedra que se arrojó en medio de esta revolución en la evolución. Para entender lo que nos dijo Lamarck, pongámonos en contexto. Imagina dos jirafas, ¿ok? En su momento las jirafas tenían que alcanzar las hojas más altas de los árboles. Y aquí comienza una guerra entre todas las jirafas para ver quién dominaba. O sea, el que era más fuerte se adaptaba. Y por ejemplo, cuando estaban más altas las hojas del árbol, lo que hacía la jirafa era extender su cuello un poco más. Y así un poco más. Luego, sus descendientes eran los que tenían el cuello un poquito más largo. ¿Por qué? Porque su mamá ya había estirado el cuello. Y así el hijo de ese descendiente tendía a tener un cuello un poquito más alargado. Y así con el nieto, luego con el tataranieto y tataranieto. Bueno, hasta llegar a las jirafas de hoy en día. Aquellas que tienen un cuello enorme. Pero, ¿es esto correcto? Pues fíjate que no, porque si yo uso ese mismo ejemplo conmigo, es decir, si yo me hago físico-culturista y me pongo mamadísimo, y el día que yo tenga un hijo, como yo estoy mamadísimo, eso implicaría que mi hijo también nacería mamadísimo. ¿Por qué? Porque yo ya lo he conseguido, o nacería con genes perfectamente ya. Imagínate ver un bebé con cuadritos, es imposible, loco, es imposible. Pero Lamarck esto defendía, que las especies, como se adaptan, transfieren sus genes a sus descendientes. Esto también implicaría que si yo me hago un tatuaje, mi bebé tendría que nacer con ese tatuaje. Pero bueno, no le vamos a dar tanto palo a Lamarck, porque ponte en sus zapatos. Es decir, siglo XVIII, la religión dominaba, si hablabas mal del cristianismo, del creacionismo. Bueno, ya sabes, existía la Santa Inquisición y por lo tanto que Lamarck haya tenido los huevos para decir todo esto era... Señor, no vamos. Bueno, Lamarck nunca tuvo créditos con lo que se hizo, pero tiempo después llegó alguien que sí vio esa idea de Lamarck y la profundizó más, incluso lo usó para su estudio. Y aquí estoy hablando de Charles Darwin. Claro, tiempo después otros naturalistas recogieron el libro de Lamarck, que no me acuerdo cómo se llamaba, y con ese libro se inspiraron para también dar sus hipótesis evolucionistas. Claro, Lamarck nunca recibió crédito por ser la primera persona en poner una base en la evolución. Pobre Lamarck, murió sin ser reconocido. Qué triste. Ahora sí, vamos a ir a la teoría más épica que existe de la evolución, aquella que fue postulada por Charles Darwin, y conmigo te vas a dar cuenta cómo la naturaleza en realidad es lo más feroz que existe y cómo no es una fuerza que mantiene todo en equilibrio, sino que le encanta que todo vaya al caos y que el más fuerte se adapte y sobreviva, mientras que los más débiles pues se vayan con papito Dios. El 12 de febrero de 1809 nació Charles Darwin, el que seguramente, bueno, para todos es el padre de la biología. Bueno, Charles Darwin desde pequeño estuvo interesado en la biología. La cosa es que cuando creció ya en su adolescencia, su papá como que no lo quiso apoyar tanto en lo que a él apasionaba. El papá quería que Charles Darwin fuera un médico, pero este se negó rotundamente. El papá también lo metió a algo de la iglesia. Por lo tanto, Charles Darwin tampoco se interesó y fue en ese mismo contexto en el que Charles Darwin tuvo una oportunidad que le cambiaría por completo la vida, pues conoció a Roger Fitzroy, capitán del Beagle, aquel barco con el que Charles Darwin se embarcó y recorrió todo el mundo. Pues se le presentó la oportunidad y Charles Darwin simplemente dijo: me voy, yo quiero recorrer el mundo, quiero aventurarme, ver los diferentes tipos de animales que hay al otro lado del mundo. Joder, lo hizo. En 1831 comenzó el viaje de Charles Darwin. Inicialmente su viaje solo iba a durar 2 años, pero una buena aventura
con tan poco tiempo no se iba a dar. Así que el viaje tardó 5 años. Charles Darwin fue desde Australia hasta Sudáfrica, recorrió medio mundo hasta llegar a las Islas Galápagos. Aquí se dio cuenta de algo, pues viendo a los animales se daba cuenta de que en teoría, estabilidad temporal de las especies y que a lo largo del tiempo no hayan cambiado parece ser erróneo. O sea, Charles Darwin se daba cuenta que el creacionismo de la religión tenía como que desaciertos, y aquí comenzó a estudiar y se dio cuenta de que en cada isla las tortugas eran diferentes unas de otras, y a mayor distancia eran aún más diferentes que las tortugas de aquellas islas. Así él llegó a una conclusión increíble. Cuando él regresó a Inglaterra a escribir su libro más célebre, que se llama El origen de las especies, lo cambió absolutamente todo. Dividió al mundo entre evolución y creación. Obviamente la iglesia aquí empezó a atacar a Charles Darwin. En su libro Charles Darwin jamás dice que venimos del mono. En su libro Charles Darwin habla de cómo las especies se adaptan al medio en el que viven y se adaptan especialmente a las condiciones que se les presentan porque tienen nuevas necesidades. Solo mira las aves. Hay demasiadas especies de aves con un pico más corto, otros más largos, porque su necesidad de adaptación es, dependiendo a su comida, va a tener un pico más fuerte que pueda romper cáscaras más fuertes o simplemente puedan romper carne, porque sí, también hay aves carnívoras. Lo mismo con las tortugas, no eran lo mismo las tortugas terrestres con las tortugas marinas, se adaptaban según al medio y la necesidad que tenían. Así Charles Darwin comenzó con su libro, en el cual el pilar de su libro y el por qué la vida se regía a esas cosas se llamaba la selección natural. Aquí ya la iglesia comenzó a satanizar lo que decía Charles Darwin, a hacer de menos. Bueno, sí, ya te he dicho que la selección natural es el pilar y todo eso, pero ¿en qué consiste? ¿De qué estamos hablando con selección natural? Y para ver esto tenemos que ir al pasado, pero bien al pasado, ojito bien al pasado. Hace 4.500 millones de años la Tierra fue fundada, entre comillas. En tan solo 700 años después de la fundación de la Tierra, la vida comenzó a surgir, pues la materia orgánica se empezó a agrupar para dar origen a nuestro protagonista inicial, el ADN. Aquí comienza la selección natural, por decirlo así. Este fue el inicio de lo que llamamos evolución. Desde este punto, toda clase de vida parte. Todos compartimos un mismo antepasado común. Y cuando digo todos, somos todos. En el pasado, todo se rige a un mismo ADN, a un mismo gen. Es decir, solo mira, tú y yo tenemos un antepasado. Tú y yo tenemos las mismas células, el mismo ADN. Pero no siempre es así, porque las pequeñas variaciones de ese ADN nos hacen ser personas únicas. Asimismo, los animales, las pequeñas variaciones de su ADN hacen que sean únicos unos de otros. Y ya sea por casualidad o por simple suerte, estas pequeñas variaciones en el ADN fueron las que le dieron el inicio a la chispa de la evolución. Pues cada vez que se separaba la célula había un pequeño cambio en la estructura del ADN. Sí, un pequeño cambio hizo que hubieran todas las especies que vemos al día de hoy. Y esas pequeñas variaciones sumadas a todo el tiempo que ya tenemos ha dado origen a la simultaneidad de especies que existen hoy en día. Desde los primeros seres que habitaron el planeta Tierra hasta los dinosaurios y hasta ahora el reinado de los seres humanos. Y es que ponte a pensar, si no hubiera cambiado el ADN inicial, aún seguiríamos siendo esa pequeña microestructura de ADN primogéneo. Y eso es la selección natural, el cambio de ADN a lo largo de millones de años. Que sí, cada vez que había una pequeña variación, dependiendo de qué tan favorable era para el portador, hacía que tuviera un nuevo beneficio. Así, el que tenía la variación del ADN era superior que el resto de su especie, teniendo una nueva capacidad, una nueva característica.
pero no era algo que él provocaba, era un cambio debido a la necesidad. Para tener un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo, vamos a tener en cuenta los osos polares. Hace tiempo los osos polares tuvieron que emigrar de los bosques a la Antártida. Estos osos en ese entonces eran oscuros, pero al momento de irse a otra parte tuvieron otra necesidad, era otro ambiente. Por lo tanto, su capacidad para cazar no era la misma. Lo que hubo es que un pequeño osito tuvo un color de pelo muy diferente al resto. Era un color un poquito más blanco. Este cambio, si se hubiera aplicado en el bosque, hubiera hecho que este osito a la larga muera porque no estaba adaptado para el bosque. Pero es que no estamos en el bosque ahorita, estamos en la Antártida. Esta pequeña variación hizo que este oso tuviera un cambio genético que le dio a su cabello un color más blanco. Y así, pasando el tiempo, estas pequeñas variaciones en el ADN de los osos hizo que cada vez hayan ositos con un color de cabello más blanco que su antecesor. A eso se le llama la selección natural, la capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones para sobrevivir. Aquí viene una parte muy cruel de la naturaleza, porque el que mejor se adapta se hace más fuerte y es el que sobrevive, mientras los menos adaptados son los que mueren, se quedan ahí. Lo mismo pasó con nosotros los seres humanos, compartimos un antepasado común con también los monos, los primates, y parece que no, parece una mentira, pero también compartimos un antepasado común con las mariposas, con los árboles, incluso con los ratones. Bueno, eso es todo con el tema de la teoría de la evolución. Si te gustó el video, espero que compartas el video, que le des like, que comentes y que me digas en los comentarios qué otro tema quieres que hable en un futuro video. Pero eso sí, los nuevos videos, los nuevos proyectos que estoy haciendo. Así que suscríbete, dale like y no te olvides de compartir. Yo soy Kenai y ante todo, ¡sí!